lo que vive en el bosque y lo que mira desde el pasillo. La idea de ir al límite del bosque prohibido antes del desayuno era, en opinión de Ron, fundamentalmente incorrecta. No el ir al límite del bosque prohibido en sí, aunque eso también tenía sus objeciones. Sino el antes del desayuno específicamente, que Ron consideraba una variable que convertía cualquier aventura de categoría arriesgada pero manejable en categoría arriesgada y además con hambre, que era objetivamente peor. Lo había expresado con claridad la noche anterior cuando Harry le explicó el plan. A las 7 de la mañana, había dicho Ron. A las 7, había confirmado Harry. Antes de desayunar. Podemos desayunar después. Harry, había dicho Ron, con la paciencia de alguien explicando algo que considera evidente, si algo del bosque nos come antes de las 7 de la mañana, voy a morir con el estómago vacío y eso me parece un final innecesariamente trágico. Nada va a comerte, había dicho Harry. Eso es exactamente lo que diría alguien que no ha pensado en la posibilidad de que algo me coma. Ron. ¿Qué? Vas a venir de todas formas. Pausa. Sí, había admitido Ron. Pero conste que lo dije. Los cuatro se encontraron en el pasillo del primer piso a las 6:55 de la mañana con el castillo todavía en ese estado de silencio anticipatorio que tienen los lugares grandes antes de que sus habitantes terminen de despertar. Ron tenía cara de alguien que ha tenido suficiente tiempo para arrepentirse de sus decisiones pero que ha decidido seguir adelante de todas formas, que era básicamente la cara que Ron ponía en el 20% de las situaciones en que se encontraba y que Narumi había llegado a encontrar entrañable. Harry tenía el cabello todavía más imposible de lo habitual por la almohada, lo cual era un logro considerable. Hermione tenía 2 cuadernos, un lápiz de repuesto, y la expresión de alguien que ha dormido bien y está lista para documentar lo que sea que ocurra con rigor académico. Narumi había terminado el entrenamiento 20 minutos antes y tenía la energía específica de alguien que ha estado separando ríos de chakra con la mente desde las 5:30 y ha desayunado una manzana en el camino porque Kurama le había dicho que el cuerpo necesita combustible aunque la mente crea que puede funcionar con concentración pura. Kurama estaba en su hombro, completamente quieta, mirando en dirección al bosque con los ojos rojos entrecerrados. ¿Lista? Le preguntó Narumi en voz baja. Hace rato, dijo Kurama. ¿Sigue ahí? Sigue ahí. Y sabe que venimos. ¿Cómo lo sabes? Porque se quedó quieto. Las cosas que no saben que las buscas se mueven. Las que saben, esperan. Narumi tradujo esto para los demás en versión resumida. Ron procesó la información de que había algo en el bosque que sabía que venían y que los estaba esperando, y tomó la decisión de no comentar nada al respecto porque los comentarios disponibles no iban a mejorar la situación. Bien, dijo. Vamos entonces. El camino hacia el límite del bosque era más largo de lo que parecía desde las ventanas del castillo. El campo se extendía en descenso suave hasta donde los árboles empezaban, y a las 7 de la mañana de diciembre el cielo era ese gris azulado previo al amanecer que hacía que todo tuviera contornos sin color y que el aliento de los cuatro saliera en nubes pequeñas y rápidas. Ron metió las manos en los bolsillos. Solo para confirmar, dijo, mientras caminaban, no vamos a entrar al bosque. Sol o al límite. Sol o al límite, confirmó Narumi. ¿Y si lo que sea que está ahí está en el límite? Evaluamos en el momento. Eso es una respuesta que me genera más preguntas, no menos. Ron, dijo Hermione, sin dejar de caminar, llevas 5 minutos haciendo preguntas y ninguna de ellas ha cambiado el hecho de que estamos caminando hacia el bosque. Lo sé, dijo Ron. Me ayuda a procesar. ¿Y funciona? No especialmente. Pero es lo que tengo. Harry caminaba al lado de Narumi con las manos en los bolsillos y esa expresión suya de atención tranquila, la de alguien que observa y guarda. Cada tanto miraba hacia el bosque y cada tanto miraba de reojo a Narumi, y Narumi lo registraba sin comentarlo porque había algunas cosas que eran más cómodas sin palabras. Llegaron al límite cuando el cielo empezó a ponerse de ese color específico de los amaneceres de invierno, más blanco que naranja, más frío que cálido. Los árboles del bosque prohibido eran viejos. No viejos como los árboles del parque, sino viejos de verdad, el tipo de vejez que acumula historia en la corteza y que hace que el espacio entre los troncos tenga una densidad diferente al aire de afuera, más pesado, más lleno de algo que no era exactamente silencio, sino la ausencia específica de los sonidos del mundo exterior. Los cuatro se detuvieron a 2 metros del primer árbol. Kurama saltó del hombro de Narumi al suelo. Se quedó parada frente a los árboles. Sus 9 colas se abrieron despacio, no en gesto agresivo sino como alguien que extiende los brazos para que lo vean mejor.
Sus ojos rojos miraron hacia las profundidades del bosque con una fijeza que no era búsqueda sino espera. Los cuatro la observaron en silencio. Ron abrió la boca. Hermione le puso una mano en el brazo sin mirarlo. Ron cerró la boca. Pasaron 30 segundos. Pasó un minuto. Y entonces algo se movió entre los árboles. No salió del bosque. Se quedó dentro, entre las sombras de los troncos, visible solo como una forma que era más oscura que las sombras que la rodeaban, grande, con algo que en la penumbra del amanecer podría haber sido pelo o podría haber sido plumas o podría haber sido ninguna de las dos cosas. Ron hizo un sonido muy pequeño que no era exactamente un word. Harry se quedó completamente inmóvil con la mano yendo instintivamente hacia la varita. Hermione abrió el cuaderno en silencio y empezó a escribir. La forma entre los árboles y Kurama se miraron. Durante mucho tiempo. Y entonces Kurama hizo algo que Narumi no le había visto hacer antes. Inclinó la cabeza. No una reverencia, no sumisión. Algo más entre el saludo y el reconocimiento, el gesto de dos cosas que se conocen de una forma que no necesita palabras porque antecede a las palabras por suficiente tiempo. La forma entre los árboles se movió. Un paso hacia atrás. Luego otro. Y se fue. Kurama permaneció mirando el punto donde había estado durante otro momento largo. Luego se giró y caminó de vuelta hacia Narumi, saltó a su hombro, y se instaló ahí con una quietud que era diferente a la quietud normal. Más densa. Como después de algo importante. ¿Qué fue eso? Dijo Ron, en un susurro que no tenía muy claro por qué seguía siendo susurro ahora que la cosa se había ido. Un centauro no, dijo Kurama, solo para Narumi. Algo anterior a los centauros. Algo que existía en este bosque antes de que hubiera un castillo que lo llamara prohibido. ¿Lo conoces? Preguntó Narumi. No personalmente. Pero reconozco lo que es. Hay criaturas en este mundo que son antiguas de la misma forma en que yo soy antigua. No de la misma especie. Pero de la misma categoría de tiempo. ¿Es peligroso? No para nosotros. Vino a verme porque supo que yo estaba aquí. Era curiosidad. Quería confirmar que lo que sentía era lo que pensaba que era. ¿Y qué pensaba que eras? Una pausa. Algo que no debería estar en este mundo pero que está de todas formas, dijo Kurama, sin inflexión particular. Que es una descripción bastante precisa de la situación. Narumi tradujo el resumen para los demás. Hermione escribía tan rápido que el lápiz hacía un sonido continuo sobre el papel. Harry miraba el punto entre los árboles donde la forma había estado con esa expresión suya de alguien guardando algo en algún lugar importante. Ron miró a Kurama. ¿Sabes que eres increíble? Le dijo, con la sinceridad directa de alguien que acaba de ver algo que ha recalibrado su escala de lo extraordinario. Kurama lo miró. Sus 9 colas se agitaron una sola vez. Lo sé, dijo, y aunque Ron no escuchó las palabras el tono era suficientemente claro. Ron asintió como si las hubiera entendido perfectamente. De vuelta al castillo, con el desayuno como destino inmediato y unánimemente acordado, los 4 caminaban por el campo cuando Hermione levantó la vista de su cuaderno donde seguía escribiendo mientras caminaba, lo cual era una habilidad que Narumi encontraba técnicamente impresionante y prácticamente preocupante. Si la criatura es anterior al castillo, dijo Hermione, tiene que haber registros históricos. Los fundadores de Hogwarts documentaron las criaturas del bosque en los textos de fundación. Hay copias en la sección restringida. Hermione, dijo Ron, la sección restringida otra vez. La sección restringida tiene información relevante, dijo Hermione, con la paciencia de alguien que ha tenido esta conversación muchas veces y no piensa dejar de tenerla. ¿Cómo conseguimos acceso? Dijo Narumi. Con una nota firmada por un profesor, dijo Hermione. Para investigación académica legítima. ¿Y esto califica? Investigación de campo sobre una criatura no documentada en el contexto del bosque prohibido de Hogwarts, dijo Hermione, con un tono que sugería que si eso no era investigación académica legítima entonces el concepto no tenía significado. Absolutamente califica. ¿Quién nos firma la nota? Dijo Harry. Silencio breve. Los 4 se miraron. Flitwick, dijo Narumi. ¿Por qué Flitwick? Dijo Ron. Porque es el más entusiasta con el aprendizaje fuera del aula de los profesores que hemos tenido hasta ahora, dijo Narumi. McGonagall firmaría si la convencemos pero haría preguntas muy específicas. Snape firmaría sobre mi cadáver. Quirrell. Se detuvo. Habían llegado al portal del castillo y Quirrell estaba ahí, en el umbral, con su turbante y su olor a ajo y esa expresión de nerviosismo perpetuo que Narumi había aprendido a leer como el equivalente de fondo constante de su presencia. Excepto que esta vez no los miraba a los 4 en general. Los miraba a ella específicamente.
No con la mirada de un profesor viendo estudiantes. Con algo diferente, más estrecho, más calculado, la mirada de alguien que lleva un tiempo observando algo y que en ese momento específico no había tenido tiempo de reorganizar su expresión antes de que Narumi levantara los ojos. Duró menos de 2 segundos. Kirrell recompuso su expresión en esa mezcla habitual de nerviosismo y timidez y siguió su camino hacia el interior del castillo con su tartamudeo habitual, murmurando algo sobre el frío de la mañana. Pero los 2 segundos habían sido suficientes. Narumi los registró con toda su atención. Kurama, en su hombro, estaba absolutamente rígida. En el gran comedor, con las tostadas y el té y el ruido colectivo de cientos de estudiantes procesando el inicio del día, Narumi le contó a los demás lo que había visto en la expresión de Kirrell. O intentó contarlo, que era más difícil. ¿Cómo que te miraba diferente? Dijo Ron, con la boca medio llena de tostada, lo cual Hermione ignoró con la práctica de alguien que lleva meses sentada al lado de Ron en las comidas. Como si me estuviera evaluando, dijo Narumi. No como un profesor evalúa a un estudiante. Como algo más calculado. Kirrell evalúa a todo el mundo con nerviosismo, dijo Ron. Es su modo por defecto. Esto no era nerviosismo, dijo Narumi. ¿Estás segura? Dijo Harry, no con duda sino con la clase de pregunta que busca más información. Bastante, dijo Narumi. Luego, en voz más baja. Y Kurama se puso rígida al verlo. Los tres miraron a Kurama, que estaba entre la jarra de zumo y el plato de Narumi y que en ese momento tenía las 9 colas completamente quietas con una tensión que era distinta a su quietud habitual. No es solo el hombre, dijo Kurama, solo para Narumi, en voz muy baja. Lo que sentí la primera vez en defensa sigue ahí. Algo en él que no es solo él. Y hoy, cuando te miró, ese algo también miraba. Narumi no tradujo eso palabra por palabra. Pero dijo. Kurama confirma que hay algo en Kirrell que no es solo Kirrell. Silencio en su pequeño rincón del gran comedor. Ron dejó la tostada. ¿Qué significa no es solo Kirrell? Dijo. Todavía no lo sabemos con exactitud, dijo Narumi. Estupendo, dijo Ron. Perfecto. Empezamos el día con una criatura antigua en el bosque que viene a saludar a Kurama y terminamos descubriendo que nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras es posiblemente 2 personas en un cuerpo. ¿Alguien quiere más té? Yo sí, dijo Hermione, que ya estaba abriendo el cuaderno nuevo. Bien. Ron sirvió el té con la practicidad de alguien que ha aceptado que su vida tiene un nivel de complicación por encima del promedio y ha decidido gestionarlo con bebidas calientes. ¿Plan? Información, dijo Hermione. Primero sabemos qué hay en el tercer piso, qué tiene que ver con el robo de Gringotts, y qué relación puede tener Kirrell con todo eso. Luego decidimos qué hacemos con lo que sabemos. ¿Y cómo conseguimos esa información? Dijo Harry. Sección restringida, dijo Hermione, con la determinación de alguien que lleva un rato esperando que la conversación llegara a este punto. Flitwick. Hoy. Dijo Ron. ¿Por qué esperar? Ron miró a Harry. Harry miró a Narumi. Narumi miró a Kurama. Hoy, confirmó Kurama. Hoy, dijo Narumi. Ron tomó un sorbo de té. De acuerdo, dijo. Pero si Flitwick no firma, yo no fui parte de esto. Fuiste parte de esto desde el momento en que bajaste a las 6:55 con tu bufanda de Gryffindor, dijo Hermione. La bufanda fue por el frío, dijo Ron. No por complicidad. Flitwick firmó la nota. No exactamente sin preguntas, porque Flitwick era un académico y los académicos tienen preguntas, pero sus preguntas fueron del tipo entusiasta en lugar del tipo evaluativo, la diferencia entre alguien que pregunta porque quiere saber más y alguien que pregunta para determinar si deberías saber lo que ya sabes. Hermione le explicó, con el nivel de detalle y la precisión terminológica que Hermione aplicaba a todo, que había evidencia de campo de una criatura en el límite del bosque prohibido que no correspondía a ninguna especie documentada en los textos estándar y que la investigación requería acceso a los registros históricos de los textos de fundación de Hogwarts. Flitwick la había escuchado con los ojos brillando cada vez más. ¿Una criatura no documentada? Había dicho, con el entusiasmo de un niño en una tienda de dulces. ¿En el bosque de Hogwarts? Fascinante. ¿La observaron directamente? Desde el límite exterior, dijo Hermione. Sin entrar al bosque. Muy prudente. Muy prudente. Flitwick ya estaba buscando el sello en su escritorio. ¿Tienen descripción morfológica? Hermione le mostró el cuaderno.
Flitwick leyó, asintió varias veces con velocidad creciente, firmó la nota con la energía de alguien haciendo algo que le produce satisfacción genuina, y les deseó buena investigación con el entusiasmo de alguien que habría querido ir él mismo, pero que tenía clase en 10 minutos. Eso, dijo Ron, cuando salieron del despacho de Flitwick con la nota firmada, fue considerablemente más fácil de lo que esperaba. La honestidad académica tiene ventajas, dijo Hermione, guardando la nota con cuidado. ¿Y si le hubiéramos dicho a McGonagall lo mismo? McGonagall habría firmado y también habría insistido en acompañarnos, dijo Hermione. Lo cual habría complicado la parte de Quirrell. Ron la miró. ¿Cuándo pensaste en eso? Esta mañana, mientras caminábamos al bosque, dijo Hermione, con naturalidad. Tenía tiempo. Caminabas y escribías y pensabas en estrategia al mismo tiempo. Es más eficiente. Ron miró a Harry con la expresión de alguien que ha convivido con Hermione suficiente tiempo como para que ya no le sorprenda, pero que tampoco ha llegado al punto de darlo por completamente normal. Harry sonrió. Narumi también. La sección restringida de la biblioteca de Hogwarts tenía una cadena en la entrada que se desabrochó con la nota de Flitwick y una atmósfera que era notablemente diferente al resto de la biblioteca. Más oscura, con los libros apretados más juntos en las estanterías, como si hubieran decidido hacer compañía mutua, y con varios volúmenes que emitían sonidos que los libros no deberían emitir, incluyendo uno que gruñía suavemente y otro que parecía respirar. Ron miró al que respiraba. El libro que respiraba pareció devolverle la mirada. Ron se movió hacia el otro extremo de la estantería. Hermione ya estaba buscando con metodología, recorriendo los lomos con el dedo y murmurando títulos en voz muy baja, y Narumi buscaba en la sección paralela con la concentración metódica que era su estilo, y Harry revisaba la sección de historia del bosque que Hermione le había indicado con el tono de alguien delegando tareas en un equipo. Aldrich Pomeroy, 1832, dijo Kurama en voz baja, recordándole a Narumi el título que Snape había mencionado. Lo busco también, murmuró Narumi. Lo encontró 15 minutos después, en el segundo estante desde arriba de la sección de energías mágicas comparadas, un volumen de lomo verde oscuro con letras doradas que habían perdido parte del dorado pero que aún decían. Intersecciones. Energía interna y magia convencional en el contexto europeo. A Pomeroy, 1832. Lo sacó con cuidado. Lo abrió. El índice tenía 16 capítulos. El capítulo 2 se llamaba El chakra del reino de Uzuma. Naturaleza, aplicación y puntos de contacto con la magia de varita occidental. Narumi se quedó quieta mirando ese título durante un momento. Ahí, dijo Kurama. Lo veo, dijo Narumi. Fue a la mesa donde los demás estaban convergiendo con sus hallazgos respectivos y puso el libro abierto en el capítulo 12 sobre la superficie. Harry, que estaba sentado a su lado, miró el título y luego miró a Narumi. ¿Lo encontraste? Snape tenía razón, dijo Narumi, lo cual era una frase que ninguno de los cuatro esperaba pronunciar con tanta naturalidad en este punto del año académico. Ron miró el libro con una mezcla de respeto y precaución, la misma que aplicaba a la sección restringida en general. ¿Dice cosas útiles? Voy a leerlo esta noche, dijo Narumi. Es denso. ¿Más denso que el libro de historia de la magia? Dijo Ron, con la esperanza de alguien estableciendo una escala de referencia. Diferente denso, dijo Narumi. El de Vince es aburrido. Este parece difícil pero interesante. Hay una diferencia importante entre esos dos tipos de denso, concordó Hermione, que ya tenía su propio hallazgo abierto frente a ella. Un volumen delgado con cubierta marrón que se llamaba Registros de Fundación de Hogwarts. Apéndice de criaturas del bosque. Encontré la sección de criaturas antiguas. Hay una referencia a guardianes anteriores, que es el término que los fundadores usaban para las criaturas que habitaban el bosque antes del castillo. ¿Dice qué son? Dijo Harry. No con detalle, dijo Hermione, con la frustración académica de siempre. Dice que reconocían la magia de los fundadores sin someterse a ella, lo que sugiere que son lo suficientemente poderosas para existir independientemente de la estructura mágica del castillo. Y hay una nota de Rowena Ravenclaw específicamente que dice, Hermione buscó la página, que un guardián anterior se acercó al límite del bosque el tercer año de construcción del castillo y que miró durante un tiempo considerable antes de retirarse, sin hostilidad pero con una evaluación que resultó difícil de sostener bajo su atención. Silencio. Rowena Ravenclaw, dijo Narumi despacio. La fundadora de tu casa, le dijo a Hermione, aunque lo dijo en la dirección de Kurama. La misma criatura, dijo Kurama, con una certeza tranquila. O de la misma línea. Las cosas muy antiguas tienen continuidades que los seres de vida corta no siempre entienden. Narumi lo tradujo.
Ron procesó la idea de que había algo en el bosque que había evaluado a los fundadores de Hogwarts hace 1000 años y que esa mañana había venido a evaluar a Kurama con el mismo procedimiento. ¿Y qué conclusión sacó esta mañana? Preguntó Ron, mirando a Kurama directamente. Kurama lo miró de vuelta. Sus 9 colas se abrieron levemente. Y entonces habló, en voz audible para todos, que era su forma de indicar que el mensaje era para el grupo completo. Que somos lo que decimos ser, dijo Kurama. En este mundo hay pocas cosas que no pueden mentir sobre su naturaleza. Yo soy una de ellas. Y eso le pareció suficiente. Los 4 la miraron. Ron asintió despacio, con la seriedad de alguien que ha recibido información importante y la está colocando en el lugar correcto. De acuerdo, dijo. ¿Y Quirrell? Quirrell apareció esa tarde de la forma más mundana posible. En el pasillo del segundo piso, caminando en dirección contraria con una pila de pergaminos bajo el brazo y su expresión habitual de alguien que está teniendo un día difícil en una vida que en conjunto ha sido difícil. Los 4 lo vieron desde el otro extremo del pasillo. Ron, por reflejo, se puso ligeramente detrás de Harry, que era su forma inconsciente de manejar situaciones que le generaban incomodidad. Hermione siguió caminando con normalidad porque Hermione consideraba que cambiar el paso al ver a un profesor era señalar culpabilidad y ella no había hecho nada culpable, al menos no hoy, al menos no nada que Quirrell supiera. Harry caminó con la naturalidad forzada de alguien practicando naturalidad. Narumi caminó normal porque caminar normal era lo que hacía. Quirrell los vio cuando estaban a unos metros. Su mirada pasó por el grupo con la rapidez de siempre y luego llegó a Narumi y se detuvo el tiempo justo antes de continuar, esa fracción de segundo que era demasiado corta para ser casual y demasiado específica para ser accidental. Buenos días, dijo Quirrell, con su tartamudeo habitual, y siguió caminando. Los 4 pasaron de largo. Cuando había suficiente distancia, Ron exhaló. ¿Lo visteis? Murmuró. Lo vi, dijo Harry. Yo también, dijo Hermione. El otro también os vio a vosotros, dijo Kurama, solo para Narumi, en voz muy baja. Nos vio a nosotros. Sabe que sabemos algo. No que, pero que algo. Narumi no lo tradujo en voz alta. Pero apretó levemente el paso y los demás la siguieron sin necesidad de explicación, que era una de las cosas buenas de haber pasado los últimos meses siendo 4 personas que compartían suficiente información tácita como para leer la urgencia en los pies de los demás. Esa noche, en el común de Ravenclaw, con Sully dormida en el sofá de enfrente con un libro sobre el pecho y las constelaciones del techo moviéndose en su rotación lenta, Narumi leyó el capítulo 12 de Pomeroy. Era denso de verdad. Pero era el tipo de denso que merecía la atención que pedía, lleno de comparaciones entre el chakra y la magia de varita que nadie había escrito en ningún otro libro que Narumi hubiera encontrado hasta ahora, observaciones sobre la frecuencia diferente de ambos sistemas, sobre los puntos donde se tocaban sin mezclarse, sobre la posibilidad teórica de que un practicante con dominio de ambos sistemas pudiera encontrar esos puntos de contacto y usarlos. Kurama leía con ella desde el brazo del sillón. A medianoche, Narumi cerró el libro. ¿Lo leíste todo? Preguntó Kurama. Sí. ¿Y? Pomeroy creía que chakra y magia no son sistemas separados, dijo Narumi, despacio, organizando los pensamientos. Cree que son 2 expresiones del mismo fenómeno fundamental. Como 2 idiomas que describen la misma realidad. Distintos en la forma pero convergentes en el fondo. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Que alguien que entiende ambos sistemas podría, en teoría, hacer cosas que ninguno de los 2 sistemas permite por separado, dijo Narumi. No sumando uno al otro. Sino encontrando el lenguaje que está debajo de los 2. Kurama la miró durante un momento largo. Sí, dijo finalmente. Eso es lo que dice. ¿Tú lo sabías? Sospechaba, dijo Kurama. Pero ver que alguien lo documentó en 1832 es diferente a sospecharlo. Narumi miró la cubierta verde del libro. Por eso Snape lo mencionó, dijo. Sí. ¿Sabe que yo podría encontrar ese punto de contacto? ¿Sabe que eres del reino de Uzuma y que tienes chakra y que estás aprendiendo magia de varita en Hogwarts? Dijo Kurama. Lo que eso implica para alguien que ha leído a Pomeroy no requiere mucha deducción adicional. Narumi lo procesó. ¿Es peligroso que lo sepa? Snape no es el peligro, dijo Kurama, con una certeza que era también una advertencia. Snape es complicado. Pero no es el peligro. El peligro lleva turbante y huele a ajo y nos miró esta mañana en el portal como si calculara algo. Narumi ya sintió. Miró por la ventana el cielo escocés de diciembre que estaba lleno de nubes y sin estrellas. Kurama. ¿Qué?
¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que lo que sea que está pasando con Kirrail y el tercer piso llegue a un punto donde tengamos que hacer algo al respecto? Kurama tardó. No lo sé, dijo. Pero el año escolar termina en julio. Y las cosas que están esperando algo generalmente lo están esperando para una fecha específica. Entonces tenemos hasta julio. Probablemente menos. Bien, dijo Narumi, con esa calma suya que era también una forma de determinación. Entonces entrenamos más rápido. Kurama la miró. Y en sus ojos rojos, en ese momento específico, había algo que era orgullo. No el tipo que se anuncia. El tipo que se guarda porque es demasiado importante para decirlo en voz alta. Sí, dijo Kurama. Entrenamos más rápido. Y mientras el castillo dormía y las constelaciones del techo del común de Ravenclaw seguían su rotación lenta e inevitable, Narumi abrió el libro de Pomeroy en el capítulo 12 otra vez y empezó a leerlo de nuevo, más despacio esta vez, buscando no solo lo que decía sino lo que estaba entre lo que decía. Porque los libros importantes siempre tienen dos versiones. La que leen todos. Y la que lee quien sabe qué buscar. Y Narumi, despacio, entre el chakra que era suyo y el que tenía algo de Kurama y los recuerdos que volvían de a uno como páginas de un libro que alguien había desordenado pero no destruido, estaba aprendiendo a ser la segunda clase de lectora. Fin del capítulo 9. Navidades, visitas y capas que no deberían existir. Las vacaciones de Navidad en Hogwarts llegaron con la misma energía con que llegan todas las cosas inevitables. De repente, aunque uno lleve semanas sabiendo que vienen, el castillo se transformó durante la última semana de clases con una velocidad que Narumi encontró genuinamente impresionante. Árboles de Navidad de 12 pies aparecieron en cada sala común y en el gran comedor, 12 en total según Ron, que los había contado porque era el tipo de dato que Ron consideraba importante tener. Las escaleras móviles estaban decoradas con guirnaldas que brillaban solas. Los fantasmas llevaban lazos de escarcha que Peeves, el poltergeist, había intentado robarle al varón sangriento una vez y solo una vez, porque el varón sangriento tenía una forma de mirar que convertía el robo de lazos en una actividad sin atractivo. Narumi observó la transformación del castillo con la misma atención tranquila con que observaba todo y llegó a la conclusión de que Hogwarts en Navidad era, objetivamente, demasiado para procesar de una sola vez y que lo mejor era hacerlo por partes. ¿Cuántas velas hay en el gran comedor? Le preguntó a Hermione un martes de diciembre, mirando el techo flotante de llamas doradas. Hermione levantó la vista de su libro. Nunca las he contado, dijo, y luego hizo una pausa porque esa respuesta le resultó insatisfactoria incluso a ella. Pero puedo estimarlo por el área del techo y la densidad de distribución aproximada. Dame un momento. Hermione, dijo Ron, que estaba a su lado, es una pregunta de conversación, no un problema de matemáticas. Todas las preguntas son problemas de algún tipo, dijo Hermione, ya mirando el techo con expresión calculadora. Ron miró a Narumi. ¿Por qué haces eso? Dijo. ¿El qué? Hacer preguntas que activan a Hermione. Porque las respuestas son interesantes, dijo Narumi, con total sinceridad. Ron consideró esto. No puedo discutir eso, admitió. 342, dijo Hermione, bajando la vista del techo con satisfacción. Aproximadamente. Con un margen de error de más o menos 8. Gracias, dijo Narumi. De nada, dijo Hermione, volviendo al libro como si nada. Kurama, desde su posición habitual en el hombro de Narumi, miró el techo de velas con sus ojos rojos. 342 velas flotantes sobre personas comiendo, dijo. Nadie en este castillo ha pensado en los protocolos de seguridad contra incendios. Son velas mágicas, dijo Narumi. Las velas mágicas también queman. Llevan siglos haciéndolo y el castillo sigue en pie. Lo cual es estadísticamente sorprendente. Harry, que había estado escuchando el lado de la conversación que podía escuchar, sonrió sobre su plato de sopa. La mayoría de los estudiantes se iba a casa para Navidad. Narumi había considerado la posibilidad de quedarse en el castillo con Harry, que se quedaba porque en casa de los Dursley la Navidad era aproximadamente tan festiva como un martes de febrero, y con Ron, que se quedaba porque sus hermanos Fred y George también se quedaban y los tres Weasley juntos en Hogwarts durante Navidad era aparentemente una tradición que tenía más que ver con las oportunidades que ofrecía un castillo semivacío que con el espíritu navideño. Pero Setsuna había enviado un mensaje la segunda semana de diciembre. No por carta, porque Setsuna no confiaba en los búhos para comunicaciones que consideraba sensibles. El mensaje llegó a través de un método que Narumi todavía no terminaba de entender, pero que Kurama catalogó como técnica de transmisión de chakra a larga distancia,
que era básicamente lo que sonaba, y que en términos prácticos significó que Narumi se despertó un miércoles por la mañana con una certeza en el pecho que no era suya, clara y ordenada como todo lo de Setsuna, que decía: vendré en Navidad. Hay cosas que necesitas saber. Narumi le contó a Kurama. Kurama no pareció sorprendida. Sabía que vendría cuando tuviera algo suficientemente importante, dijo. Setsuna no hace viajes sin razón. ¿Sabes qué es? Sospecho, dijo Kurama, con ese tono suyo de quien sabe más de lo que dice y lo dice porque es honesta sobre el hecho de que no lo va a decir todo todavía. Pero prefiero que lo escuches de ella. Narumi aceptó eso con la paciencia que había aprendido que era la única respuesta productiva cuando Kurama tenía ese tono. La última noche antes de que empezaran las vacaciones, los cuatro se sentaron en el gran comedor después de la cena con el castillo ya medio vacío y esa atmósfera particular de los lugares grandes cuando la mayoría de la gente se ha ido, más silenciosos pero también más propios de alguna manera. Fred y George Weasley habían pasado por la mesa para saludar a Ron con la energía de dos personas que comparten una longitud de onda específica y que la usan principalmente para hacer que los demás se pregunten qué están planeando. Fred había mirado a Narumi con una sonrisa que era encantadora y evaluativa al mismo tiempo. Así que tú eres la del reino de Uzuma, había dicho. Eso parece, había dicho Narumi. Ron nos contó lo del troll, había dicho George. 10 copias de ti misma. 9 copias y yo, había aclarado Narumi. Yo era la original. ¿Puedes hacer más de 10? Había preguntado Fred, con el tono de alguien que ya está pensando en aplicaciones específicas. Técnicamente sí, había dicho Narumi. Pero no pregunto para qué lo preguntas porque prefiero no saber la respuesta. Fred y George se habían mirado. Nos va a caer bien, había dicho George. Mucho, había confirmado Fred. Y se habían ido con la energía de dos personas con lugares donde estar y planes que no compartían con el público general. Ron los había mirado irse con la expresión de alguien que ha crecido con eso y que aún así no siempre está seguro de qué va a pasar. No les enseñes nada, le había dicho a Narumi. No iba a, había dicho Narumi. Solo por si acaso. Ahora, con la cena terminada y las velas 342 flotando sobre sus cabezas, los cuatro estaban en esa conversación que tienen las personas que van a separarse un tiempo y que no quieren terminar de separarse todavía. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Le preguntó Harry a Narumi. Setsuna viene, dijo Narumi. Tiene información sobre el reino. Y probablemente me va a hacer estudiar algo. Incluso en Navidad. Setsuna considera que el conocimiento no tiene calendario festivo. Eso suena a algo que diría Hermione, dijo Ron. Hermione levantó la vista. Suena a algo perfectamente razonable, dijo. Exactamente, dijo Ron. Harry sonrió. ¿Y el entrenamiento? Le preguntó a Narumi. Todos los días, dijo Narumi. Kurama dice que las vacaciones son oportunidad de doblar el tiempo de práctica. Lo dije, confirmó Kurama, desde su posición habitual. ¿Y tú qué vas a hacer? Le preguntó Narumi a Harry. Harry se encogió de hombros con esa naturalidad que tenía para hablar de cosas que para otros serían tristes. Quedarme aquí, dijo. Explorar el castillo un poco. Es diferente cuando está semivacío. ¿Con Ron? Con Fred y George también, probablemente, dijo Ron. Lo cual significa que habrá aventura aunque ninguno la planee. O porque alguno la planee y no lo admita, dijo Hermione. Eso también, concordó Ron. Narumi miró a Harry durante un momento, esa atención suya que no pedía nada pero que era completa. Oye, dijo. ¿Qué? Feliz Navidad. Por si no me da tiempo a decírtelo mañana con el caos de las partidas. Harry la miró. Y sonrió, la de abajo, la favorita. Feliz Navidad, Narumi. Kurama miró hacia las velas 342 con una expresión de interés súbito en la arquitectura del techo que no engañaba absolutamente a nadie. Setsuna llegó el 23 de diciembre. Apareció en el pueblo más cercano al castillo con sus 4 mukamas, porque Setsuna no viajaba a ningún lugar sin preparación logística, y mandó aviso a través del método de chakra que Narumi ya había aprendido a reconocer como su firma específica. Narumi la encontró en la posada del pueblo, que era el mismo tipo de posada tranquila y discreta que parecía existir en todos los pueblos mágicos ingleses, con sus chimeneas y sus techos bajos y su propietaria que había decidido que las clientas con bordados dorados en las túnicas y las criaturas de 9 colas eran perfectamente bienvenidas siempre que pagaran por adelantado. Setsuna la miró cuando entró. Hizo su inventario habitual, rápido y completo, la mirada de alguien que en décadas de servicio ha aprendido a leer el estado de una persona en los primeros 3 segundos de verla. Está diferente, dijo Setsuna. ¿Bien o mal diferente? Dijo Narumi.
Bien, dijo Setsuna, con algo que para ella era efusividad, que para cualquier otra persona habría sido neutralidad pero que Narumi ya sabía leer. Más asentada. Como si el lugar le hiciera algo que le corresponde. Ravenclaw me queda bien, dijo Narumi. Lo imaginaba. Tsuki, que estaba detrás de Setsuna con esa energía suya de querer hacer algo más que quedarse en posición formal, dio un paso microscópico hacia adelante. ¿Están volviendo los recuerdos, Alteza? Preguntó. Despacio, dijo Narumi. Pero sí. Tsuki asintió con la expresión de alguien recibiendo buenas noticias que había estado esperando con más ansiedad de la que iba a admitir en voz alta. Kurama, desde el hombro de Narumi, miró a Setsuna directamente. ¿Tienes algo que decirle? Dijo Kurama, que con Setsuna hablaba sin el filtro de si me apetece porque Setsuna era de las personas que Kurama consideraba merecedoras de comunicación directa. Setsuna miró a Kurama. Sí, dijo. Siéntense. Se sentaron frente a la chimenea con té que la propietaria trajo sin que nadie lo pidiera, que era la clase de servicio que viene de años de experiencia leyendo cuando la gente necesita algo caliente sin saber que lo necesita. Setsuna cruzó las manos sobre la mesa con esa compostura suya que era también una forma de preparación. Hay información sobre la transición, dijo, directamente, porque Setsuna sabía que Narumi prefería eso. No completa. Pero más de lo que teníamos. Narumi se enderezó ligeramente. ¿De dónde? Los archivos del reino, dijo Setsuna. Hay secciones que estaban selladas. El sello se dio hace 3 semanas. No sé por qué se dio en ese momento específico, pero, miró brevemente a Kurama, sospecho que no fue accidental. Kurama no dijo nada. Pero sus 9 colas se movieron con una lentitud que era deliberada. ¿Qué dicen los archivos? Dijo Narumi. Setsuna exhaló. Solo un poco. La transición no fue un accidente, dijo. Fue una decisión. Silencio. ¿De quién? Dijo Narumi, con la calma de alguien que está guardando las reacciones para después de tener toda la información. De usted, dijo Setsuna. Más silencio. Narumi miró a Setsuna. Luego miró a Kurama. Kurama sostuvo su mirada con una quietud que era confirmación sin palabras. ¿Lo sabías? Dijo Narumi a Kurama. Sospechaba, dijo Kurama. Ahora lo sé. ¿Qué decidí exactamente? Dijo Narumi, volviendo a Setsuna con esa calma metódica suya que era también valentía de otro tipo. Los archivos no son completamente claros en los detalles, dijo Setsuna, con el cuidado de alguien que quiere ser precisa y no dramática. Pero el resumen es este. Hace 11 años, algo amenazaba al reino. No el reino físicamente. Algo más fundamental. Algo que los archivos llaman el equilibrio, sin especificar más. Y usted, que tenía entonces la misma edad que tiene ahora. 11 años, dijo Narumi. 11 años, confirmó Setsuna. Tomó una decisión que implicaba venir aquí. A este mundo. No por accidente. Con propósito. ¿Qué propósito? Eso, dijo Setsuna, y en su voz había algo que era la frustración genuina de alguien que ha buscado una respuesta y no la ha encontrado completa, los archivos no lo dicen con claridad. Solo que la decisión fue suya, que Kurama la acompañó, y que la pérdida de memoria era parte del proceso, no una consecuencia no deseada. Narumi procesó esto durante un momento. ¿Parte del proceso por qué? Setsuna miró a Kurama. Kurama miró a Narumi. Porque lo que viniste a hacer aquí, dijo Kurama, en voz baja, no podías hacerlo como quien eras completamente. Tenías que llegar sin el peso de todo lo que sabías. Llegar nueva. Aprender este mundo desde adentro, no observarlo desde afuera. ¿Y los recuerdos? Vuelven cuando puedes integrarlos, dijo Kurama. No antes. Esa fue la condición que pusiste tú misma. Narumi se quedó mirando el fuego de la chimenea durante un momento largo. Tsuki, en la silla más alejada, miraba su taza de té con una concentración que claramente no tenía nada que ver con el té. ¿Puedo hacer una pregunta que va a sonar rara? Dijo Narumi finalmente. Todas sus preguntas son bienvenidas, dijo Setsuna. Yo a los 11 años tomé una decisión que implicaba venir a otro mundo, perder todos mis recuerdos, aprender magia desde cero, y hacerme amiga de un chico con una cicatriz en la frente. Dijo Narumi, con un tono que era completamente neutral pero que tenía en algún lugar muy al fondo algo que podría haber sido la versión de Narumi del asombro. Setsuna la miró. Básicamente, sí. Y yo a los 11 años tomé esa decisión. Sí. ¿Sola? Con Kurama. Narumi miró a Kurama. ¿Fue idea mía o tuya? Kurama tardó exactamente lo suficiente para que la respuesta fuera más interesante que si hubiera llegado de inmediato. ¿Tuya? Dijo. Yo solo dije que si ibas, iba contigo. ¿Y no intentaste convencerme de no ir? Intenté.
dijo Kurama, con la primera señal de algo que no era exactamente incomodidad pero que se le acercaba. 3 veces. Con argumentos razonables y detallados. ¿Y? Y tú escuchaste los 3 argumentos con atención completa y luego dijiste que ibas de todas formas. Narumi asintió despacio. Eso suena a algo que haría, dijo. Exactamente a algo que harías, confirmó Kurama, con un tono que era simultáneamente resignación y algo que se parecía mucho al orgullo. Llevas toda tu vida siendo imposible de disuadir cuando decides algo. La amnesia no cambió eso. Ana, desde su silla, hizo un sonido que era definitivamente una risa contenida que se convirtió en tos cuando Setsuna la miró. Pasaron la tarde en la posada con Setsuna revisando los documentos que había traído, fragmentos de los archivos del reino escritos en el idioma antiguo de Uzuma que Narumi podía leer parcialmente, con esa lectura a medias de alguien para quien el idioma existe en algún lugar más profundo que la memoria consciente. Kurama la ayudaba con los fragmentos que se le escapaban. Esta sección dice que el equilibrio que amenazaba al reino tenía origen externo, dijo Kurama, señalando un párrafo. No interno. Algo que venía de afuera. ¿De este mundo? Dijo Narumi. El archivo no especifica. Pero la dirección de la transición, de Uzuma hacia aquí, sugiere que la fuente estaba aquí o que la solución estaba aquí. ¿O ambas? Dijo Hermione, que no estaba presente físicamente pero cuya influencia en la forma de pensar de Narumi había dejado huella. Narumi casi dijo eso en voz alta y luego se dio cuenta de que Hermione no estaba y que había pensado en su voz, lo cual era un indicador interesante de cuánto espacio ocupaba Hermione Granger en la cabeza de las personas que la conocían. ¿O ambas? Dijo Narumi, haciendo la suya. Kurama la miró. Eso es exactamente lo que pienso, dijo Kurama. Pero todavía no tenemos suficiente para saber cuál. Setsuna, que seguía revisando documentos con su eficiencia habitual, levantó la vista. Hay una cosa más, dijo. ¿Cuál? Dijo Narumi. Su nombre, dijo Setsuna. En los archivos, cuando se documentó la transición, su nombre aparece con un título adicional que no estaba en los registros anteriores. ¿Qué título? Setsuna buscó el documento específico. Lo encontró. Leyó la línea señalada. La que regresa para cerrar el círculo, dijo. Silencio en la habitación. El fuego de la chimenea crepitó. Narumi miró el documento con esa frase en el idioma antiguo de Uzuma, esas palabras que su boca sabía pronunciar aunque su mente todavía no las entendiera del todo. ¿Qué título más dramático? Dijo Narumi, finalmente. Tsuki hizo un sonido. Setsuna cerró los ojos brevemente. Kurama miró hacia la ventana. ¿Siempre fuiste así? Dijo Kurama, y en su voz había algo que era definitivamente ternura aunque viniera envuelta en resignación. El mundo entero cargando el peso de la situación y tú diciéndole que es dramático. Es que lo es, dijo Narumi. Sí, dijo Kurama. Lo es. Y aún así aquí estamos. El 24 de diciembre, Narumi volvió al castillo. Hogwarts semivacío era, como Harry había sugerido, una versión diferente de sí mismo. Los pasillos tenían ecos más largos, las escaleras móviles se tomaban su tiempo sin la urgencia de cientos de estudiantes que las necesitaban, y el gran comedor con solo una fracción de sus mesas ocupadas tenía una intimidad que durante el año escolar regular era imposible. Harry estaba en la mesa del desayuno cuando Narumi llegó, con Ron a su lado y los restos de lo que había sido un desayuno considerable evidenciando que los Weasley tenían, consistentemente, apetitos que no guardaban proporción con su estatura. Harry la vio entrar y se animó de una forma que era tan natural que probablemente él mismo no la notaba, esa energía ligeramente distinta que tienen las personas cuando llega alguien cuya presencia les importa. ¿Volviste? Dijo. Aquí estoy, dijo Narumi, sentándose frente a él con la facilidad de alguien que ocupa ese espacio específico con naturalidad establecida. ¿Cómo fue con Setsuna? Interesante, dijo Narumi. Interesante bien o interesante. Interesante complicado, dijo Narumi. Que es una categoría nueva. Harry la miró con esa atención completa suya. ¿Estás bien? Sí, dijo Narumi, y era verdad, aunque la verdad tuviera capas. Aprendí cosas sobre la transición. Sobre cómo llegué aquí. ¿Y? Narumi consideró cuánto contar. No porque no confiara en Harry, sino porque algunas cosas necesitaban tiempo para asentarse antes de poder contarse bien. Resulta que vine aquí a propósito, dijo. Yo misma lo decidí. A los 11 años. Harry parpadeó. ¿A los 11 años decidiste venir a otro mundo y perder todos tus recuerdos? Aparentemente. ¿Por qué? Eso todavía no lo sé del todo, dijo Narumi. Pero Kurama dice que tiene que ver con algo que hay que cerrar. Pausa.
Y los archivos del reino me llaman la que regresa para cerrar el círculo, lo cual es muy dramático, dijo Harry. Narumi lo miró. Eso mismo dije yo. Ron, que había estado escuchando con la tostada a medio camino de la boca, bajó la tostada. Espera, dijo. ¿Tienes un título oficial que dice la que regresa para cerrar el círculo? En el idioma antiguo de Uzuma, sí. Y viniste aquí a propósito. Eso parece. A los 11 años. Sí. Ron la miró durante un momento. ¿Sabes qué? Dijo. En comparación, yo me siento una persona completamente normal y eso es un sentimiento que aprecio mucho. Gracias. De nada, Ron. En serio. Gracias. Kurama, desde su hombro, miró a Ron con algo que era definitivamente aprecio. Ron tenía esa habilidad específica de responder a las situaciones con la honestidad directa de alguien que no pretende que las cosas son diferentes de lo que son, y Kurama valoraba eso más de lo que decía, más de lo que diría nunca, en realidad. La capa de invisibilidad llegó la mañana de Navidad. Harry la encontró entre sus regalos con una nota que no tenía firma y que decía simplemente, tu padre la dejó en mi poder antes de morir. Es hora de que la tengas. Úsala bien. Narumi estaba en el gran comedor cuando Harry llegó con la capa bajo el brazo y esa expresión de alguien que acaba de recibir algo que no sabe exactamente cómo procesar porque es demasiadas cosas al mismo tiempo. Se la mostró. Narumi la miró. La tocó con un dedo. La tela desapareció donde la tocaba, como si no existiera, como si el espacio simplemente no tuviera nada ahí. Es una capa de invisibilidad, dijo Harry. De verdad. No un hechizo. Una capa real. ¿Sabes quién te la mandó? No. La nota no tiene firma. Narumi miró la capa y luego miró a Harry, con esa atención suya que leía entre líneas sin esfuerzo aparente. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Harry tardó. Raro, dijo. Es de mi padre. Nunca tuve nada de mis padres. Y ahora tengo esto y no sé quién me la mandó ni por qué ahora ni. Se detuvo. Narumi esperó, sin llenar el silencio con nada que no fuera espacio. Es suya, dijo Harry finalmente, más en voz baja. Y ahora es mía. Y eso es mucho. Sí, dijo Narumi. Solo eso. Harry la miró. Y en ese momento, en el gran comedor semivacío de Navidad con la capa de invisibilidad entre sus manos y Narumi frente a él sin pedir más de lo que podía dar, algo se asentó en su cara que era difícil de nombrar pero que tenía la textura de sentirse visto sin que costara. Gracias, dijo Harry. No hice nada. ¿Escuchaste? Dijo Harry. Eso es algo. Kurama, desde el hombro de Narumi, miró hacia las ventanas con sus 9 colas perfectamente quietas y una expresión de interés profundo en el paisaje nevado exterior que no engañaba absolutamente a nadie en esa mesa. Ron llegó 2 minutos después con un jersey de Navidad de color azul marino que su madre le había mandado y que llevaba puesto encima del pijama porque Ron tenía prioridades claras en Navidad y el calor era una de ellas. Miró la capa de invisibilidad. ¿Es lo que creo que es? Dijo. Una capa de invisibilidad real, dijo Harry. Ron la miró durante 3 segundos completos. ¿Podemos usarla esta noche para ir al tercer piso? Dijo. Ron, dijo Harry. Es Navidad, dijo Ron. El castillo está semivacío. Los profesores están distraídos. Y llevamos semanas queriendo saber qué hay ahí. Pausa. Las condiciones nunca van a ser mejores. Narumi miró a Harry. Harry miró a Narumi. Es un argumento lógico, dijo Kurama, solo para Narumi. No te pongas de su lado, murmuró Narumi. No me pongo de su lado. Solo observo que la lógica es sólida. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Harry suspiró con la resignación de alguien que ya sabe cómo va a terminar esto. Esta noche, dijo. Ron sonrió con la energía de alguien para quien Navidad acaba de mejorar considerablemente. El corredor del tercer piso de noche, bajo la capa de invisibilidad, con Narumi, Harry y Ron apretados debajo de ella más de lo que la física sugería que era posible, y Kurama en el hombro de Narumi absolutamente silenciosa, era una experiencia que Narumi catalogó mentalmente como incómoda pero necesaria. Mueve el codo, susurró Ron. No tengo espacio para mover el codo, susurró Harry. Pues el codo está en mis costillas. Los dos, callad, susurró Narumi. Callaron. Llegaron a la puerta del corredor prohibido. Cerrada con llave. Harry la abrió con una lomora en voz tan baja que apenas existió como sonido. La puerta se abrió. Y el olor llegó antes que todo lo demás. No un olor malo exactamente, sino el olor específico de algo muy grande y muy vivo que lleva tiempo en un espacio cerrado, animal y cálido y con una nota de algo que podía ser baba o podía ser algo peor que baba. Luego escucharon la respiración. 3 respiraciones. Sincronizadas. Profundas.
del tipo que producen 3 pares de pulmones que pertenecen a un solo cuerpo muy, muy grande. Narumi miró a través de la rendija de la puerta. El perro de 3 cabezas era, objetivamente, lo más grande que había visto en un espacio cerrado. Cada cabeza era del tamaño de una carreta pequeña. Estaba dormido, con las 3 cabezas en posiciones distintas sobre sus patas, y sus 3 pares de ojos estaban cerrados, y debajo de una de sus patas enormes había una trampilla en el suelo que el animal estaba, literalmente, usando de cama. Fluffy, dijo Kurama, en voz tan baja que fue casi solo pensamiento. ¿Qué? Susurró Narumi. Se llama Fluffy. Es de Hagrid. Narumi miró al perro de 3 cabezas del tamaño de una casa. Fluffy, repitió mentalmente, y archivó ese dato junto con todos los demás datos que hacían que Hogwarts fuera el lugar más extraordinario en el que había estado, que era una competencia que no tenía mucha participación considerando que no recordaba haber estado en muchos lugares, pero aún así. La trampilla, susurró Harry, señalando. Lo que hay debajo de la trampilla es lo que robaron de Gringotts, susurró Hermione desde el corredor donde se había quedado porque alguien tenía que quedarse fuera y Hermione había concluido que ese alguien era ella porque era la decisión más razonable aunque claramente le costaba. ¿Cómo sabes que está debajo? Susurró Ron. Porque el perro está encima, susurró Hermione. Y si fuera solo el perro el corredor estaría simplemente cerrado con llave, no designado con muerte dolorosa. Hay algo debajo del perro que el perro custodia. Lógica impecable. Como siempre, Narumi estudió al perro. Estudió la trampilla. Estudió el espacio entre la puerta y el animal, calculando distancias con la parte de su cabeza que hacía esos cálculos sin que nadie le pidiera. No entres, dijo Kurama, leyéndola. No iba a, susurró Narumi. Sí ibas. No iba. Narumi. Estaba calculando distancias teóricamente. Eso es exactamente lo que hace alguien que está considerando entrar. Solo con fines académicos. Kurama la miró con sus ojos rojos en la penumbra del corredor. Narumi cerró la puerta suavemente. Suficiente por hoy, dijo, en voz normal ahora que la puerta estaba cerrada. Tenéis razón, dijo Harry, con el alivio de alguien que ha visto suficiente para procesar. Hay algo debajo. Y hay un perro de 3 cabezas encima. Y eso explica el muerte dolorosa. Bastante bien, de hecho, dijo Ron. ¿Y Quirrell? Dijo Narumi. Los 3 la miraron. ¿Qué tiene que ver Quirrell con el perro de 3 cabezas? Dijo Ron. No lo sé todavía, dijo Narumi. Pero Kurama dice que lo que sea que está en Quirrell está asustado y asustado en dirección al 3er piso. Pausa. Y las cosas asustadas en esa dirección no me parecen coincidencia. Silencio bajo la capa de invisibilidad en el corredor del 3er piso. Bien dicho, murmuró Kurama. ¿Qué dijo? Susurró Ron. Que tengo razón, dijo Narumi. Claro que sí, dijo Ron, con la resignación de alguien que ha aceptado que en este grupo la zorra de 9 colas siempre tiene razón y que es mejor estar de acuerdo desde el principio. ¿Volvemos? Tengo frío y creo que hay tarta de Navidad en el comedor. Volvemos, dijo Harry. Y volvieron, bajo la capa, por los pasillos silenciosos del castillo de Navidad, con el perro de 3 cabezas llamado Fluffy durmiendo sobre su trampilla y los misterios del año apilándose con la paciencia de las cosas que saben que su momento todavía no ha llegado pero que está llegando. Esa noche, el 5.º destello de memoria llegó mientras Narumi miraba la nieve caer sobre el lago desde la ventana de la Torre del Águila. No fue una imagen esta vez. Fue una sensación. La sensación específica de pararse en un lugar muy alto con el viento en la cara y la certeza absoluta, sin razones ni argumentos, de que lo que estaba por venir valía lo que costaba llegar hasta ahí. Duró 8 segundos. Fue el más largo hasta ahora. Y cuando se fue, Narumi siguió mirando la nieve caer sobre el lago, con Kurama caliente y quieta en su hombro, y pensó en Harry con la capa de su padre entre las manos y en Ron con el jersey azul marino y en Hermione que probablemente estaba leyendo en algún lugar incluso en Nochebuena, y pensó en Setsuna y en la que regresa para cerrar el círculo y en la trampilla debajo del perro de 3 cabezas. Y pensó que a los 11 años, en otro mundo, había tomado una decisión enorme con los ojos abiertos. Y que si pudiera preguntarle a esa versión de sí misma si valía la pena, sospechaba que la respuesta sería sí. Sin dudar. Lo era, dijo Kurama, en voz muy baja, como si hubiera escuchado el pensamiento. ¿Lo era qué? Dijo Narumi. La respuesta que ibas a darme. Lo era. Narumi la miró. Kurama miraba la nieve con sus ojos rojos y sus 9 colas enrolladas contra el frío. ¿Sabes leerme el pensamiento? Dijo Narumi. No, dijo Kurama. Simplemente te conozco. Narumi decidió que eso era suficiente. Miró la nieve caer sobre el lago de Hogwarts en Nochebuena.
Y sonrió. Fin del capítulo 10.